Durante 8 años, sus amigos lo cargaron a la iglesia cada domingo. Él ya no creía en milagros, pero ese día el nuevo pastor dijo 2 palabras que cambiaron todo. Antonio recordaba perfectamente el día que sus piernas murieron. Tenía 32 años, era el mejor carpintero del pueblo y estaba reparando el techo de la iglesia cuando la viga cedió bajo sus pies. Cayó 6 metros sobre las bancas de madera. Despertó 3 días después en su cama, rodeado de su esposa Elena y el doctor del pueblo. No podía sentir nada debajo de la cintura. Intentó mover los dedos de los pies. Nada. Intentó doblar las rodillas. No. El pánico lo ahogó. La columna está dañada, dijo el doctor con voz grave. Los nervios están destruidos. Nunca volverá a caminar. Es un milagro que esté vivo. ¿Milagro? Antonio escupió la palabra mentalmente. Hubiera preferido morir en esa caída a vivir como un tronco inútil. Elena apretó su mano con lágrimas silenciosas. Dios tiene un plan, susurró ella, aunque no lo entendamos ahora. Antonio cerró los ojos. No quería escuchar sobre planes divinos. El Dios que permitió que cayera mientras reparaba su propia casa no merecía su fe. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Antonio, que había construido casas enteras con sus manos fuertes, ahora no podía ni ir al baño solo. Elena lo bañaba como a un bebé, lo vestía, lo alimentaba cuando él se negaba a comer. «Déjame morir», le decía en las noches más oscuras. «Solo soy una carga para ti». Elena nunca respondía con palabras, solo lo abrazaba y lloraba con él. El pueblo entero sabía de su desgracia. Algunos traían comida, otros traían lástima disfrazada de consuelo. Antonio odiaba ambas cosas. Sus 2 mejores amigos desde la infancia, Carlos y Pedro, fueron los únicos que no lo trataban diferente. Venían cada tarde a jugar cartas, a contar chistes, a hablar de todo menos de sus piernas muertas. «El domingo te llevamos a la iglesia», dijo Carlos un día. «¿Para qué?», respondió Antonio con amargura. «Para que Dios se burle de mí de cerca. Para que no olvides que tienes amigos». 8 años pasaron como agua sucia. 8 años de la misma silla de ruedas que Pedro había construido. 8 años de ver la vida desde abajo mientras otros caminaban, corrían, bailaban. Antonio tenía ahora 40 años, pero parecía de 60. Su cuerpo se había marchitado por la falta de movimiento. Sus piernas eran 2 ramas secas que colgaban inútiles, pero lo peor era su espíritu, más muerto que sus extremidades. Elena había envejecido también. Las arrugas de preocupación marcaban su rostro. El trabajo de cuidar a un inválido había encorvado su espalda, pero sus ojos seguían brillando con una fe inquebrantable que Antonio no podía comprender. Cada domingo, Carlos y Pedro llegaban con la camilla de madera. Cada domingo, cargaban a Antonio por las calles empedradas hasta la iglesia. Cada domingo, el pueblo los veía pasar. 400 domingos, 400 viajes.
400 sermones que Antonio escuchaba sin oír, nada cambiaría jamás. Una mañana de viernes, la campana de la iglesia sonó diferente, lenta, fúnebre. El viejo padre Tomás había muerto durante la noche. 70 años de vida, 40 sirviendo a ese pueblo. Antonio sintió algo extraño, no tristeza exactamente, más bien vacío. El padre Tomás había sido amable con él, pero sus bendiciones nunca habían curado nada. El obispo envía un reemplazo, contó Elena esa tarde, con ojos brillantes de emoción. Un sacerdote joven llamado Padre Miguel. Dicen que en su parroquia anterior hubo milagros, sanaciones reales. Gente que se levantó de sillas como la tuya. Antonio soltó una risa seca, como hojas muertas. Elena, por favor, no empieces con falsas esperanzas. ¿Y si Dios lo envió específicamente para ti? Si Dios quisiera sanarme, lo habría hecho hace 8 años. No necesitaba esperar a que llegara un cura nuevo. Elena calló, pero esa noche Antonio la escuchó orando hasta la madrugada, suplicando por él, creyendo cuando él había dejado de creer. El domingo amaneció con un sol intenso que inundaba todo de luz dorada. Carlos y Pedro llegaron más temprano de lo normal. Hoy es diferente, dijo Carlos con una sonrisa misteriosa. Lo presiento en los huesos. Antonio no respondió. Se dejó cargar como siempre, como cada uno de los últimos 400 domingos. La iglesia estaba repleta. Todo el pueblo quería ver al nuevo sacerdote. No quedaba ni un espacio libre en las bancas. Carlos y Pedro tuvieron que colocar la camilla de Antonio al frente, junto al altar mismo. Antonio odiaba estar tan expuesto. Todos podían ver su miseria, sus piernas inútiles, su derrota. Entonces las puertas se abrieron de par en par. El padre Miguel entró caminando despacio. Era joven, tal vez 30 años, pero sus ojos tenían algo antiguo y profundo. A mitad del pasillo se detuvo abruptamente. Su mirada atravesó la multitud y se clavó directamente en Antonio. Tú, dijo señalándolo con el dedo. Dios me mostró tu cara en un sueño anoche. Un murmullo recorrió la iglesia como ola. Todas las cabezas se giraron hacia Antonio. El paralítico sintió que el aire se volvía espeso, imposible de respirar. ¿Yo? Balbuceó con voz ronca. Debe haber un error, padre. El padre Miguel caminó lentamente hacia la camilla, sin apartar sus ojos penetrantes de Antonio. Cada paso resonaba en el silencio absoluto de la iglesia. Se detuvo frente a él y se arrodilló para estar a su altura. No hay error, dijo el sacerdote con voz suave pero firme. Te vi claramente. Estabas en una iglesia pequeña, acostado en una camilla de madera, con 2 hombres fieles a tu lado, y escuché la voz de Dios decirme, Él ha esperado 8 años. Su tiempo ha llegado. Elena soltó un sollozo desde su banca. Carlos y Pedro se miraron con ojos enormes.
Antonio sintió que el corazón le latía en la garganta. Quería creer. Dios sabía cuánto quería creer. Pero 8 años de decepciones habían construido un muro muy alto. «Padre», dijo Antonio con voz temblorosa, «con todo respeto, usted no me conoce. No sabe cuántas veces he orado, cuántas veces Elena ha llorado pidiendo mi sanación, cuántas veces he suplicado a Dios que me devuelva mis piernas. Y mire dónde estoy, igual que hace 8 años, igual que estaré mañana». El padre Miguel no se inmutó. Sus ojos seguían fijos en Antonio con una compasión infinita. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo paralítico el hombre en el estanque de Betesda?, preguntó. Antonio recordaba vagamente la historia. Negó con la cabeza. 38 años, dijo el sacerdote. Casi 4 décadas esperando junto al agua, viendo a otros ser sanados, sintiéndose olvidado por Dios. Y cuando Jesús finalmente llegó, no le preguntó por qué había tardado tanto. Solo le hizo una pregunta. El padre Miguel se inclinó más cerca. La misma pregunta que te hago ahora. ¿Quieres ser sano? La pregunta golpeó a Antonio como un rayo. ¿Quieres ser sano? Parecía obvia. ¿Quién no querría caminar después de 8 años postrado? Pero en el silencio de su corazón, Antonio escuchó otra voz. Una voz oscura que había crecido durante años de amargura. Si te sanas, tendrás que trabajar de nuevo. Tendrás que ser responsable. Ya no tendrás excusa para tu rabia, tu autocompasión, tu distancia de Dios. ¿Realmente quieres eso? Antonio cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. «Tengo miedo», confesó en voz baja que solo el sacerdote podía oír. «Tengo miedo de creer y que no pase nada. Tengo miedo de que Dios me rechace otra vez». El padre Miguel puso su mano sobre la frente de Antonio. «El miedo es humano», susurró, «pero la fe no es ausencia de miedo. Es dar el paso aunque tiembles. ¿Estás dispuesto a temblar conmigo?» Antonio abrió los ojos, miró a Elena, que lloraba con las manos juntas. Miró a Carlos y Pedro, sus hermanos de toda la vida. Asintió lentamente. El padre Miguel se puso de pie y se dirigió a la congregación. Su voz resonó por toda la iglesia. «Hermanos, hoy no habrá sermón normal. Hoy seremos testigos de lo que Dios puede hacer cuando un hombre decide creer después de años de duda». Se giró hacia Antonio. «Necesito que todos oren conmigo, no en silencio, en voz alta. Que este hombre escuche la fe de su pueblo». Y comenzó. «Padre Celestial, tú que sanaste al ciego, tú que levantaste a Lázaro, tú que hiciste caminar al paralítico de Betesda». Las voces se unieron, primero tímidas, luego más fuertes. Elena oraba con sollozos, Carlos y Pedro con gritos. El pueblo entero clamaba al cielo. Antonio sentía las palabras entrando en su pecho como fuego. Algo se movía dentro de él, no en sus piernas, no todavía, sino más profundo,
en el lugar donde había enterrado su fe hace 8 años. El muro comenzaba a agrietarse. El padre Miguel levantó la mano y el pueblo cayó instantáneamente. El silencio era tan denso que Antonio podía escuchar su propio corazón golpeando sus costillas. El sacerdote caminó hacia la camilla. Se paró junto a las piernas muertas de Antonio, puso ambas manos sobre sus rodillas inmóviles. Antonio no sintió nada, como siempre, sus piernas eran madera muerta. Pero entonces el padre Miguel cerró los ojos y susurró algo que nadie más pudo escuchar. Una oración privada, un secreto entre él y Dios. Cuando abrió los ojos, brillaban con una certeza absoluta. Antonio, dijo con voz que resonó como trueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo que sanó hace 2000 años y sigue sanando hoy. Hizo una pausa. Todo el pueblo contuvo el aliento. Levántate y camina. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Antonio miró sus piernas, muertas, inmóviles, iguales que siempre. Nada había cambiado. ¿O sí? Antonio miraba sus piernas, las mismas piernas muertas de siempre. Quiso reírse de su propia estupidez por haber creído, aunque fuera por un segundo. Pero entonces lo sintió. No fue un rayo, no fue una explosión de energía. Fue algo pequeño, casi imperceptible, un hormigueo. Como cuando un pie se duerme y empieza a despertar. El hormigueo comenzó en los dedos de su pie derecho, subió por el tobillo, llegó a la pantorrilla. Antonio contuvo el aliento, no se atrevía a moverse, no se atrevía a esperar. Siento algo, susurró tan bajo que apenas él mismo se escuchó. El padre Miguel sonrió. Lo sé. Dios está trabajando, pero Él necesita que tú des el primer paso, no con tus piernas, Antonio, con tu fe. ¿Qué quiere que haga? Quiero que intentes mover los dedos de tus pies, solo eso, un pequeño acto de fe. Antonio miró hacia abajo, 8 años sin movimiento. 8 años de nada. Cerró los ojos y ordenó a sus dedos que se movieran. Los dedos del pie derecho se movieron. Fue apenas un temblor, un movimiento mínimo, pero Elena lo vio. Gritó: ¡se movieron! ¡Dios mío, se movieron! La iglesia estalló en murmullos. La gente se empujaba para ver mejor. Carlos y Pedro se acercaron a la camilla con ojos desorbitados. ¡Es verdad!, gritó Pedro. ¡Los dedos se movieron! Antonio no podía hablar. Miraba sus pies como si fueran objetos extraños. Intentó mover el pie izquierdo. También respondió. Débil, torpe, pero respondió. Ahora las rodillas, dijo el padre Miguel con calma. Intenta doblarlas. Antonio apretó los dientes. Concentró toda su voluntad en las piernas que habían sido madera muerta durante 8 años. La rodilla derecha se dobló, luego la izquierda. Elena cayó de rodillas sollozando. La congregación comenzó a gritar alabanzas al cielo.
Algunos lloraban, otros reían. El caos de la alegría llenaba la pequeña iglesia. Pero el padre Miguel levantó la mano pidiendo silencio. Todavía no hemos terminado. Antonio, es hora de ponerte de pie. Antonio miró al sacerdote con terror puro. No puedo, dijo, es demasiado. Mover los dedos es una cosa, pero caminar. No te pedí que caminaras, te pedí que te pusieras de pie. Un paso a la vez. Dios no te pide que corras un maratón, solo que confíes lo suficiente para levantarte. Carlos y Pedro extendieron sus manos para ayudarlo. No, dijo el padre Miguel, él tiene que hacerlo solo, entre él y Dios. Antonio tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Miró a Elena, ella asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas, las manos unidas en oración silenciosa. Lentamente, Antonio se sentó en la camilla. Sus brazos temblaban, sus piernas colgaban hacia el suelo. Puso los pies sobre las baldosas frías de la iglesia. Por primera vez en 8 años, sintió el suelo bajo sus plantas. Ahora levántate, dijo el padre Miguel. Confía en él. Antonio empujó con los brazos. Sus piernas temblaron violentamente. Parecía imposible. Iba a caer, iba a fracasar frente a todo el pueblo. Pero no cayó. Se puso de pie. Por un segundo eterno, Antonio quedó parado, tambaleándose como un recién nacido. Sus piernas sostenían su peso por primera vez en 8 años. Las lágrimas cegaban sus ojos. ¡Está de pie!, alguien gritó. ¡El paralítico está de pie! Entonces, Antonio dio un paso, pequeño, torpe, imperfecto, luego otro y otro. Caminó hacia Elena con pasos de bebé, los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Ella corrió hacia él y lo atrapó en un abrazo que los derribó a ambos al suelo. Pero no importaba. Antonio reía y lloraba al mismo tiempo. «¡Puedo caminar!», gritaba. «¡Dios mío, puedo caminar!». La iglesia se convirtió en fiesta. La gente cantaba, aplaudía, lloraba de alegría. Extraños se abrazaban. El milagro era innegable, presenciado por 100 testigos. Carlos y Pedro levantaron a Antonio del suelo y lo sostuvieron mientras recuperaba el equilibrio. Sus piernas todavía temblaban, débiles por 8 años sin uso, pero funcionaban. «Hermano», dijo Carlos con voz quebrada, «te cargamos 400 domingos esperando este momento. Valió la pena cada paso», añadió Pedro llorando. El padre Miguel se arrodilló frente a Antonio. «Tu fe te ha sanado», dijo. «Pero recuerda, no fueron tus piernas las que estaban más enfermas, era tu corazón. Dios sanó a ambos hoy». Antonio asintió. Por primera vez en 8 años sentía paz. No solo en sus piernas, sino en su alma. Miró hacia el techo de la iglesia, el mismo techo del que había caído. «Gracias», susurró hacia arriba. «Perdóname por dudar». Meses después,
Antonio volvió a trabajar como carpintero. Lo primero que construyó fue una banca nueva para la iglesia, exactamente en el lugar donde su camilla había estado durante 8 años. Cada domingo caminaba a la iglesia por su propio pie. Carlos y Pedro iban a su lado, ya no cargándolo, sino como hermanos caminando juntos. La gente del pueblo preguntaba cómo se sentía el milagro. Antonio siempre respondía lo mismo: el milagro no fue que mis piernas sanaran. El milagro fue que mi fe resucitó. Antonio esperó 8 años para ver el milagro, pero mañana conocerás a un hombre que esperó 9 meses para ver a su bebé por primera vez. Nació ciego y los doctores dijeron que era imposible, pero Dios tenía otro plan.